Buenos días, hermanos. Aquí estamos de nuevo. Yo soy hermana Naomi Armendariz, la esposa del pastor Roberto Armendariz de la Primera Iglesia Bautista de aquí en Lafayette, Indiana. Bienvenidos de nuevo a nuestra serie de devocionales basados en el libro Pies de Siervos en los Lugares Altos. Hoy nos toca el devocional 7, que está basado en el capítulo 8 de ese libro. Vamos a estar siguiendo la historia de Miedosa mientras que ella está en su camino hacia los lugares altos. Ella está yendo por ese camino porque necesita desarrollar los pies de siervas que la van a permitir brincar en las montañas del peñasco a peñasco como el rey pastor. Y nosotros vimos que eso es parecido a como nosotros tenemos que crecer y madurar para poder vivir la vida cristiana victoriosa. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a seguir. Eso es Devocional 7, basado en el libro Pies de Siervas en los Lugares Altos, escrito por Hannah Hurnard, ilustrado por Joan Eddington y narrado por su servidora Naomi Armendariz. Esta presentación cumple con las restricciones de la ley de derecho del autor, copyright y uso justo, fair use. Esa presentación es sin fin de lucro. Capítulo 8. El dique en el mar. Habían pasado algunos días desde la victoria sobre Orgullo, y Miedosa y sus compañeras continuaban su viaje a lo largo de la orilla del inmenso mar de la soledad. Una mañana el camino cambió de rumbo inesperadamente, adentrándose de nuevo en el desierto en dirección a las montañas y dejando el mar a su espalda, aunque por supuesto seguían estando todavía demasiado lejos de las montañas como para avistarlas. No obstante, Miedosa sintió un estremecimiento de gozo indescriptible. Por fin el camino iba hacia el este y, de seguir así, las llevaría directamente a los lugares altos. Tan contento estaba que se soltó de la mano de sus dos guías para dar palmas con las suyas y saltar de gozo. Poco le importaba la enorme distancia que las separaba de las montañas, pues ahora por fin sabía que iban en la dirección correcta. Siguiendo el trazado del camino, se adentraron nuevamente en el desierto, esta vez en dirección a las montañas. Pero Miedosa, impaciente y sin esperar a sus guías, corría delante de ellas como si nunca hubiera estado lisiada. Pero de pronto el camino giró inesperadamente de nuevo, esta vez hacia la derecha, y, para su desilusión, pudo comprobar que, tan lejos como su vista alcanzaba, no iban directas hacia las montañas, sino al sur, hacia otro lugar remoto donde el desierto parecía terminar en unas colinas. Se detuvo paralizada por el desaliento y se quedó muda de asombro, por no decir de espanto. Después comenzó a temblar como un flan, de arriba a abajo. No, no podía ser. No era posible que otra vez el pastor la estuviera diciendo no, y llevándola en sentido contrario a los lugares altos. La esperanza que se prolonga es tormenta de corazón, dijo un sabio hace muchos años, y qué gran verdad decía. Después de haber estado corriendo y saltando de alegría a lo largo del camino, convencida de que la llevaría a las montañas, y de haber dejado a pena y contrariedad bastante atrás, ahora se veía de nuevo sola, en un punto donde el camino se alejaba nuevamente de los lugares altos. Precisamente entonces, detrás de una duna de arena, apareció la silueta de su enemigo Amargura. No se acercó mucho. La experiencia le había enseñado a hacer algo más prudente, y no quería que Miedosa llamara al pastor si podía evitarlo. Pero ahí estaba, mirándola y riéndose una y otra vez a carcajadas de ella, unas carcajadas que a los oídos de Miedosa
retumbaron como el sonido más desagradable y amargo que jamás hubiera escuchado en toda su vida. Amargura, dispuesto al ataque, le dijo con la ponzoña de una víbora: Vamos, pequeña, ríete también. ¿Por qué no te ríes ahora, ilusa? ¿Acaso no sabías lo que te pasaría? Y continuó con sus estridentes carcajadas, hasta el punto que a Miedosa le pareció como si todo el desierto retumbara burlándose de ella. Pena y su hermana Contrariedad llegaron donde estaba Miedosa y se detuvieron a su lado, quieta y silenciosamente. Por unos instantes se palpaba en el aire un ambiente de dolor y un terror de gran obscuridad. Súbitamente comenzó a soplar un viento huracanado que pronto se transformó en un torbellino de polvo y arena del desierto que las dejó completamente cegadas. En el silencio que siguió a la tormenta se escuchó la voz temblorosa y tenue de Miedosa diciendo: Mi señor, ¿qué tratas de decirme? Habla, que tu sierva oye. Un instante después el pastor estaba junto a ella. Alégrate, le dijo, no temas. Constrúyeme otro altar y ponte a ti misma como ofrenda. Obediente, Miedosa levantó un pequeño montón de arena y piedras sueltas, que fue todo lo que pudo encontrar en aquel paraje desértico. Puso allí de nuevo su voluntad, y con lágrimas en los ojos, puesto que Pena había dado un paso adelante y se había arrodillado junto a ella, dijo: Yo me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Señor. Entonces, desde alguna parte del desierto, aunque no pudieran ver de dónde, surgió una llamarada que consumió la ofrenda, dejando un pequeño montón de cenizas en el altar. Y escucharon la voz del pastor que decía: Esta demora no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado. Y una nueva ráfaga de viento esparció en todas direcciones las cenizas que habían quedado sobre el altar. Miedosa se sintió aliviada y descargada de un gran peso, pues aquellas llamas habían consumido su voluntad propia, sin destruir o aniquilar su personalidad. Entonces se levantó y acercándose al altar, recogió una piedrecita que encontró y lo puso en su bolsa de recuerdos. Acto seguido, dejando los lugares altos a su espalda, continuaron su marcha hacia el sur, siguiendo el camino. El pastor fue con ellas un trecho, lo que hizo que resentimiento y autocompasión, que seguían merodeando por ahí esperando una oportunidad para atacar de nuevo, tuvieran que quedarse quietos, escondidos detrás de las dunas de arena sin dejarse ver. Finalmente llegaron a un punto donde se encontraron de nuevo con el mar, cuyas aguas se introducían súbitamente en el desierto, formando una especie de bahía. Una intensa marea hacía que el nivel del agua se elevara cada vez más. En medio de esa bahía, alguien había construido sobre arcos de piedra una especie de viaducto de poca altura, útil para cruzar al otro lado con la marea baja, pero que con la marea alta quedaba totalmente cubierto por el agua, haciendo el tránsito imposible. El pastor llevó a Miedosa hasta la orilla, indicándole que siguiera adelante por el camino y que continuara caminando por encima del puente cubierto por las aguas, asegurándola que no tuviera ningún miedo de ahogarse. Le repitió una vez más, con mayor énfasis, lo que le había dicho junto al altar, y se fue. Miedosa y sus dos compañeras se adentraron caminando por el viaducto, cubierto por un oleaje que hacía el camino totalmente invisible. Un solo paso falso y podían hundirse en el agua,
quedando totalmente a merced de las olas. Pero, poco a poco, tanteando las piedras, siguieron caminando sobre el viaducto invisible que había debajo de sus pies, hasta ganar la otra orilla. Mientras cruzaban ese puente cubierto por el agua, distinguieron algo en la distancia, pero estaba tan lejos y tan confuso que no podían acabar de determinar con exactitud de qué se trataba, pues lo mismo podía ser una nube que la silueta de una montaña, o sería un espejismo, fruto tan solo de imaginación y del deseo. Pero, a medida que fueron avanzando sobre el viaducto en dirección a la otra orilla, con la mirada fija siempre adelante, pudieron ver con más claridad que el viaducto emergía del agua y se elevaba hacia un escenario totalmente distinto. El viaducto se transformaba en un grueso dique de contención, dejando a un lado el mar que lo azotaba furiosamente y dando lugar, en el otro, a un extenso valle de huertos y campos cultivados. El sol brillaba con intensidad, y caminando por encima de la pared del dique pudieron sentir la fuerza impetuosa del viento, empujando las olas y estrellándolas con fuerza contra el muro de piedra. Al otro lado del dique, en la llanura, una jauría de sabuesos, asusados por cazadores, corrían y saltaban furiosos, dando fuertes ladridos, porque la caza que perseguían levantaba el vuelo antes de que ellos llegaran y nunca lograban alcanzarla. A Miedosa le parecía que los alaridos del viento y el rugir de las olas estrellándose a sus pies contra el muro se introducían en su misma sangre y le insuflaban un corriente de vida que recorría todo su ser. El viento azotaba sus mejillas, desalineaba su cabello, le arrancaba el vestido y casi la derribó al suelo, pero ella permanecía ahí, impávida sobre el muro, gritando y cantando a pleno pulmón, a pesar de que el viento absorbía todo el sonido de lo que cantaba y se lo llevaba lejos, ahogándolo en el rugido ensordecedor. Lo que Miedosa cantaba ahí, sobre el viejo dique del mar, era: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jahvé. Mientras cantaba pensaba: debe de ser algo terrible ser enemigo del pastor y vivir en una frustración constante, viendo cómo una y otra vez su presa les es arrebatada. Debe de ser enloquecedor ver que aun el más pequeño, débil y sencillo de sus siervos alcanza los lugares celestiales y triunfa sobre todos sus enemigos, mientras ellos corren tras él y se esfuerzan en vano. Debe de ser insoportable. Y ahí, encima de la pared del dique, agarró otra piedrecita, esta vez en memoria de su victoria sobre sus enemigos, y la echó dentro de su bolsita de tesoros memoriales. De ese modo atravesaron la bahía, pisando sobre un viaducto invisible por la marea, y caminaron sobre la pared del viejo y grueso dique que estaba levantado a continuación. Poco después se encontraron a la entrada de un bosque. El cambio de escenario, después de su largo viaje a través del desierto, les pareció maravilloso. Una primavera tardía estaba en esos momentos escapando de las garras del invierno. Todos los árboles habían brotado con hermosos tonos verdes y los pimpollos estaban a punto de abrirse. En los claros entre los árboles crecían campanillas azules y anémonas silvestres, y las violetas y las flores amarillas se apiñaban junto a los arbustos a lo largo de los bordes cubiertos de musgo. Los pájaros cantaban alegres, llamándose unos a otros, absortos en la tarea de construir sus nidos.
Miedosa pensó en el hecho de que nunca antes se había parado a observar cómo era el despertar de la primavera después de la muerte del invierno, y llegó a la conclusión de que tal vez le había sido necesario pasar días y días vagando por las interminables extensiones de arena del desierto para poder ahora abrir los ojos y darse cuenta de toda esta belleza, pues caminaba por el bosque tan feliz que casi se había olvidado de que Pena y su hermana Contrariedad también caminaban con ella. Donde quiera que miraba, le daba la impresión de que el verde intenso de los árboles, los pájaros haciendo sus nidos, las ardillas saltarinas y el brotar de las flores, todo estuviera cantando una misma canción, diciendo la misma cosa, saludándose con éxtasis unos a otros en su lenguaje especial y diciendo al unísono alegremente: ¿Ya lo ves? Por fin el invierno se ha ido. La demora no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Nunca ha habido antes una primavera tan hermosa como esta. Esto la llevó también a tomar conciencia de la profunda y maravillosa conmoción que estaba teniendo lugar dentro de su corazón, donde también estaba irrumpiendo una nueva vida, y el sentimiento era muy dulce, aunque mezclado todavía con una buena dosis de dolor, de tal modo que se le hacía difícil discernir cuál de los dos predominaba. Pensó en la semilla del amor que el pastor había plantado en su corazón, y miró, medio temorosa y medio ansiosa, para ver si realmente había echado raíces y estaba rebotando. Vio una masa de hojas y, en el extremo del tallo, lo que parecía ser un capullo. Pero al mirarla sintió un dolor agudo en su corazón, pues se acordó de las palabras del pastor, que cuando la planta del amor estuviera a punto de florecer, sería amada y recibiría un nombre nuevo allá en los lugares altos. Y sin embargo, todavía estaba muy lejos de ahí, más lejos que antes, sin y aparentemente sin ninguna posibilidad de llegar por largo tiempo. ¿Cómo podía demostrarse que la promesa del pastor era verdadera? Y al pensar en ello, las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Quizás alguien puede pensar que Miedosa era demasiado propensa a derramar lágrimas, pero no debemos olvidar que tenía a Pena como una de sus compañeras y maestras. El corazón conoce sus propias penas, y hay momentos cuando es reconfortante pensar, como el rey David, que Dios mismo recoge nuestras lágrimas en su redoma, y ni una sola de ellas cae en el olvido del único que sabe guiarnos por los senderos del dolor. Pero Miedosa no estuvo llorando por mucho tiempo, puesto que casi de inmediato divisó algo que brillaba como el oro. Mirando con atención, vio que se trataba nada más y nada menos que de una copia exacta de la pequeña flor dorada que había descubierto creciendo cerca de las pirámides del desierto, y que de alguna manera estaba creciendo también en su propio corazón. Miedosa lanzó un grito de alegría. La pequeña florecilla se tambaleaba de un lado a otro, y a la muchacha le pareció oír que estaba diciendo: Heme aquí, estoy creciendo en tu corazón, me llamo aceptación con gozo. Miedosa sonrió y respondió: Oh, sí, por supuesto, se me había olvidado. Se arrodilló ahí mismo en el bosque y construyó un altar con unas cuantas piedras y algunas ramas caídas de los árboles. Como seguramente habréis notado, Miedosa construía los altares con los materiales que tenía a mano en cada momento. Entonces dudó por un momento. ¿Qué debía poner sobre el altar esta vez? Miró a la pequeña planta del amor
que podría o no tener un capullo, se inclinó hacia adelante y colocó su propio corazón en el altar mientras decía: Heme aquí, tu pequeña sierva todo lo acepta con gozo, y todo lo que está en mi corazón es tuyo. Esta vez, aunque vino también una llama de fuego que quemó los troncos, el capullo quedó intacto en el tallo de la planta. Quizá fuera debido, pensó miedosa, a que era demasiado poca cosa para ofrecer. Pero, no obstante, algo maravilloso había acontecido. Fue como si una chispa de la llama hubiera entrado en su corazón y estuviera aún centelleando ahí, caliente y radiante. En el altar, entre las cenizas, había otra piedrecita que tomó y puso junto a las demás, de forma que ahora tenía ya 6 piedras de recuerdo en el fondo de su bolsita. Siguiendo su camino, al cabo de poco tiempo llegaron al lindero del bosque, y miedosa profirió un grito de gozo al comprobar que quien las estaba esperando ahí era el propio pastor. Ligera como si hubiera tenido alas en los pies, salió corriendo hacia él. Oh, bienvenido, bienvenido, y 1000 veces bienvenido, exclamó vibrando de gozo desde la cabeza a los pies. Me temo que no encuentres gran cosa en el jardín de mi corazón, pastor, pero todo lo que ahí hay es tuyo, para que hagas con ello lo que quieras. He venido a traerte un mensaje, dijo el pastor. Tienes que prepararte para algo nuevo, miedosa. Este es el mensaje. Ahora verás lo que yo haré. A miedosa el color le subió a las mejillas y un estremecimiento de gozo la sacudió, porque recordó la semilla plantada en su corazón y la promesa de que cuando estuviera lista para florecer, sería llevada a los lugares altos y podría entrar en el reino del amor. ¡Oh, pastor! Exclamó casi sin aliento. ¿Quieres decir que ahora, por fin, estoy lista para ir a los lugares altos? Ella se imaginó que el pastor asintió con la cabeza, pero él en realidad no contestó. Simplemente permaneció en silencio, mirándola con una expresión que ella no acaba de entender. ¿No es eso lo que quieres decir?, repitió tomando su mano y mirándole con gozo indescriptible, ¿que pronto me llevarás a los lugares altos? Esta vez contestó: sí, y añadió con una extraña sonrisa: y ahora verás lo que yo haré. Y ya terminamos con el capítulo 8 de nuestro libro Pies de Siervas en los lugares altos. Considera: ¿dónde está usted en su viaje a la vida victoriosa cristiana? ¿Estás en el horno de Egipto, pasando, aprendiendo lo que es ser trillado? ¿O estás al lado de la orilla del mar de la soledad? Está ahí impaciente, quiere salir de ahí. ¿O estás sobre un camino invisible en la tempestad, como en ese capítulo? Miedosa está sobre el camino sobre el dique, con las olas que estaban pasando encima de su camino. ¿Qué puede usted aprender en el horno de Egipto? Usted puede aprender a aceptar los problemas con gozo. Y piensa, ¿qué puede usted aprender a la orilla del mar de la soledad? Usted puede aprender la paciencia. Y por fin, ¿qué puede usted aprender caminando sobre un camino invisible en medio de la tempestad? Usted puede aprender a alabar al Señor y ver sus maravillas, igual como miedosa, en medio de todo. No, en medio de todas esas olas, ella podía seguir seguro en el camino.
Y ahora, eso es nuestro versículo de memoria por esa devocional. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43:19. ¿No es eso lo que dijo el pastor al final? Ahora verás lo que yo haré. Otra vez vamos a ver nuestro versículo de memoria. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43:19. Muchas gracias por venir conmigo a acompañarme durante ese devocional. Espero que me puedas acompañar para la próxima, cuando vamos a leer el capítulo 9. Que Dios les bendiga. Bye bye.